Así que nuevamente les saludo, Shabbat Shalom. También para los que verán esta transmisión, este video, vamos a comentar entonces sobre la Parashat Kitabó, la porción de esta semana, ya casi finalizando el libro de Devarim, finalizando todo el estudio del ciclo de la Torá. Sí, con el favor del Eterno iremos hacia adelante. Bendito tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos, también nos has ordenado dedicarnos al estudio y ocuparnos en las palabras de la Torá. Amén. Vamos entonces a avanzar en esta parashá, que bueno, quiero hablar un poco sobre las bendiciones y las maldiciones que aparecen en esta porción singular, ya que no es la única parte en la Torá donde aparecen bendiciones y maldiciones, y de hecho, como ayer igual se comentó algo, esta porción en cuanto a las maldiciones es muy estricta, es muy dura, ¿no? Hay otras partes donde también se mencionan maldiciones, pero aquí nos muestra con una crudeza muy grande algunas cosas. Sí, quiero hablar un poquito sobre esta dimensión de las bendiciones y las maldiciones, para que también podamos entender qué es lo que representa en su época, si es algo tan crudo o en realidad es algo nuevo. ¿Es algo diferente a lo que se hacía en la época o es una repetición de lo mismo? Veamos entonces. Entonces la parashat se llama Kitabó cuando entres. Como les comentaba también ayer, la palabra tabó viene del verbo la voz, que es ir o venir. Más que nada ir, venir, más que nada. Entonces, esto significa Kitabó cuando entres o cuando vengas, literalmente también podría interpretarse. En un decir, que el Eterno, cuando tú entres en la tierra, yo ya estoy allí. Cuando tú vengas a mí, yo ya te estoy esperando en la tierra. El Eterno siempre nos está esperando, por así decirlo, en la meta, ¿no? Nuestra vida consta de muchas pruebas, muchas etapas que hay que ir quemando. Pero el Eterno, y siempre Él nos está esperando con los brazos abiertos en la meta. Él está allí. Sabemos que tenemos que tener nuestros ojos puestos en la meta siempre. Nuestra meta, como dice también nuestro Brit Hadashah, es nuestro Mashiach. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, en la meta, en el objetivo. No perdernos de allí. Tenemos que mirar siempre hacia allí. Y por eso también esta porción habla de algunas cosas que nos desvían, algunas cosas que están en el camino, que se interponen y que necesariamente tenemos que pasarlas, tenemos que superarlas, o tenemos que volvernos a veces al camino. Bueno, hay aquí las bendiciones y las maldiciones. Ahí atrás hay una bendición que dice Baruch Atah, Beboeja Ubaruch Atah Betseteja. Bendito seas tú en tu salir y bendito seas tú en tu entrar. Es como la porción, ¿cierto?, que aparece ahí en la parasha. Bueno, veamos entonces un breve resumen de los versos de esta porción. La Parashat Kitabó, la porción número 50 de la Torá, toma su nombre, ¿cierto?, desde el primer verso que dice: y sucederá que cuando entres, Kitabó, en la tierra que Hashem, tu Dios, Hashem tu Elohim, te da por herencia, etc. Entonces esta porción tiene varios puntos. No es muy larga esta porción, la verdad. De hecho, las primeras salidas son las más cortas, las que leímos nosotros. Después son un poquito más largas. Pero en general es una porción de rápida lectura. Pero aún así contiene bastante concepto dentro de esta misma. Entonces, la porción nos parte hablando sobre los diezmos, ¿cierto?, de los primeros frutos. Cuando entres en la tierra, cuando la tierra te dé, cuando seas bendecido por ella, traerás también los primeros frutos y tus diezmos delante de Hashem. Dice la Escritura, y harás una declaración que luego también veremos brevemente. Entonces, la porción nos dice, cuando ustedes entren en la tierra, tienen y sean bendecidos, ustedes también bendecirán a otros, ¿no? Porque los diezmos, las ofrendas, los primeros frutos eran
para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los levitas. Y ahí nos habla también, ¿cierto?, de los diezmos de los tercer años, tercer y sexto año dentro del ciclo del Shemitah. Ya dentro del ciclo de 7 años, el año tercero y el sexto, eran estos diezmos. Así que ahí nos habla, cuando tú seas bendecido, bendecirás también a otros. Te presentarás delante del Eterno para bendecir a otros. Luego nos hablará, como ahí dice, una exhortación final, también un llamado, ¿cierto?, al pueblo de que se vuelva siempre al Eterno, que obedezca, que cumpla todo esto que se le está diciendo. Voy aquí me permiten, voy a abrir mi Biblia digital para hacerlo más rápido. Entonces hay una nueva exhortación y de hecho a lo largo de esta parashá se nos dice bastantes ocasiones. Entonces pondrás atención para cumplir estos mandamientos, ponerlos por obra. Es algo que se nos repite bastante en esta porción. Entonces dice, Hashem, tu Dios te manda que cumplas estos estatutos y decretos, cuidarás de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado solemnemente que Hashem, que Él es tu Dios, y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, para obedecer su voz. Entonces, Él te ha hecho aseverar que has de serle un pueblo, un especial tesoro, ¿cierto? Como lo vimos, un pueblo especial, como te había prometido, obedecerás todos sus mandamientos. Entonces el Eterno les recuerda, ustedes, Israel, se comprometieron ¿a qué? A guardar todo esto, a seguir sus caminos. ¿Qué significa seguir sus caminos? No es otra cosa que imitarle. Cuando uno sigue el camino que otro ha andado, por así decirlo, uno está siguiendo las huellas, ¿cierto?, del otro. Nosotros seguimos las huellas del Eterno cuando andamos en sus caminos. Por ejemplo, cuando decimos que imitamos al Mesías, cuando hacemos las obras del Mesías, andamos en sus caminos. ¿Cuál es el camino del hombre? ¿Cuál es nuestro camino? O como dice Proverbio, ¿cómo guardará el joven, ¿cierto?, también su vida o su camino también? ¿Cómo se mantendrá en toda su vida si es guardando él el camino, su camino, ¿cierto? El camino no es otra cosa que imitar la Torá, imitar a Dios. Así como Él hace caer la lluvia, ¿cierto? Hace salir el sol para justos e injustos. Él es misericordioso, Él hace el bien para todos, también nosotros debemos hacer esto. Así como Él viste al desnudo, así como en relación, por ejemplo, con las nubes de los cielos, o todo lo que Él nos dispuso en este mundo, Él ha hecho una obra también para que nosotros podamos ser protegidos. Él nos dio todas las herramientas y también nosotros tenemos que hacer esto con nuestro prójimo. Andar en sus caminos no es otra cosa que imitarle a Él. Y imitarle a Él no es otra cosa que finalmente alcanzar esa estatura del varón perfecto que es en el Mesías. Entonces, andar en sus caminos es esto. El Eterno estaba pidiendo esto. Por favor, anden en mis caminos. Tú te has comprometido a andar en mis caminos. Pues entonces imítame a mí. Guarda estos preceptos. Luego se nos habla en el capítulo 27 que una vez que pasen la tierra, pasen el Jordán, ¿cierto? Y entren allí irán y colocarán ciertas piedras inscritas en el monte y el altar en el monte de Ebal. Hoy día, como no iba a hablar de eso, no les coloqué, pero hoy día se ha descubierto ciertos montículos, ciertos altares que hay justamente cercano al monte Ebal, que tienen formas de pie, son como pisadas. Es bastante interesante. Todavía no hay una conclusión unánime por los expertos, los científicos, los arqueólogos, etc. Pero algunos han sugerido de que el famoso Gilgal, que se menciona en la escritura, no es otra cosa que ese tipo de altar que se hacía en forma como un pie, como un óvalo, es como lo que tenemos acá en la presentación, ¿no? Así como una forma como de un pie. Y algunos interpretan que estos altares que se levantaron fueron esos. Fueron hechos durante la época de la entrada de Josué, los primeros israelitas,
y por lo menos que hayan dedicado, por así decirlo. Algunos tratan de interpretar por qué hacían estos altares y tenían forma, la construcción de piedras, o sea, las piedras que se iban colocando, parecía que fuera una estructura como un pie, una pisada. Bueno, algunos los interpretan como otras, por ejemplo, otras pisadas que hay, por ejemplo, en la parte de India, donde representaba, por ejemplo, la entrada de un dios a un lugar. Como que aquí viene el pueblo de Israel con el nombre, ¿cierto? Con el Dios de Israel. Y está marcando una pisada. Otros dicen que representa la propiedad. eh, que, que los hijos de Israel entraron allí e hicieron estos altares que no se nos dice cómo eran. Dice que habían Gilgal en el libro de Josué, pero no dice que es un Gilgal. Y Gilgal en hebreo es girar, dar vueltas. Entonces probablemente sea una forma ovalada lo que hayan construido. Y hayan sido esto que se ha descubierto, que le han llamado Gilgalim, en ese sentido. Entonces simbolizaba también la propiedad, o también la posesión de conquista. Por ejemplo, los egipcios tienen en sus cuadros ciertas imágenes, por ejemplo, donde sale el faraón con su sandalia pisando a uno de sus enemigos, como estrado de sus pies. Esta típica expresión que leemos en la escritura. Y eso simbolizaba que cuando él derrotaba a sus enemigos, ponía como una sandalia, por así decirlo, sobre la cabeza de sus enemigos. Entonces todo esto como que tiene cierto... No es sencillamente levantar un altar de lo que habla ahí, sino que al parecer nos habla de cierto concepto que hay detrás. Poseer la tierra, ahora va a ser propiedad de nosotros, y también la entrada, por así decir, del Dios de un Dios a la tierra, como se ha visto en otras civilizaciones. El Dios de Israel, por supuesto. Entonces, se ve todo eso allí, como una marca, un distintivo que también quedaría para las generaciones de los inicios de Israel, ¿ya? Luego después se prohibiría este tipo o otro tipo de altar, y solamente se haría uno, ¿cierto?, centralizado. Pero al menos se ha descubierto esto. Todavía, como les digo, todavía no se sabe bien si esos altares que se han descubierto son este mismo que se habla aquí en la Torá. Cuando entres construirás esto, que luego se habla en el libro de Josué. Pero al menos tenemos una aproximación de qué podría haber sido, ¿ya? Lo dejo allí. Luego se nos habla de las maldiciones. 12 maldiciones, como dice allí. Se separarían las tribus, ¿cierto? Y algunas pronunciarían las bendiciones y otras pronunciarían las maldiciones. Y ahí de hecho es donde vamos a entrar nosotros a hablar un poquito hoy día. Entonces, allí vienen algunas de las declaraciones fuertes, ¿no?, de la Torá. Maldito el que haga ídolo o imagen de fundición, maldito el que deshonra a su padre y a su madre, maldito el que desplace el lindero de su vecino, el que extravía al ciego en su camino, el que tuerza el derecho al extranjero transeúnte, del huérfano y la viuda, el que se acueste con la mujer de su padre, el que se ayunte con cualquier animal, el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, o el que se acueste con su suegra, o el que en oculto asesina a su prójimo, o el que acepte soborno, o el que no persevera en estas palabras de la Torá para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Y cada cosa lo repetía. Entonces hay un enunciamiento bastante importante por no cumplir o por hacer ciertas prácticas, que el pueblo tendría consecuencias severas. Luego se nos habla de las advertencias contra la desobediencia. En el mismo hilo se nos dará las bendiciones, de la obediencia, antes maldiciones, luego las bendiciones de la obediencia, y luego advertencias nuevamente contra la desobediencia. Y nuevamente se nos dan declaraciones muy fuertes. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, tu cesta y tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, etc. En tu entrar y en tu salir. Entonces, es una porción bastante rígida. Vamos a hablar un poquito de qué es este tipo de literatura, ¿no? Y nuevamente se nos habla después en el capítulo 29.2, una renovación, por así decirlo, del pacto,
Moshe les recuerda los grandes milagros y todas las cosas que el Eterno hizo por ellos, las grandes pruebas que pasaron, todo su pasado, para confirmar nuevamente el pacto con ellos y que puedan poseer la tierra en adelante. Luego los profetas nos hablarán, la profecía de Isaías y Yeshayá, sobre la reunión de los dispersos, cómo sería todo esto y la restauración de Sion, una vez que Israel desobedeció, pecó, casi estuvo al borde del exterminio, pero su retorno sería también con gloria. Así está dicho. Vamos entonces avanzando en esta porción. Hasta aquí ha sido por lo menos el vistazo general, ¿ya? De la parashá. Ahora vamos a lo que les quería compartir en cuanto a por qué esta estructura de bendiciones y maldiciones, para que podamos entenderlo bien. Bueno, aquí vemos una declaración. Esta es la declaración del Bikurim, ¿ya? Cuando las personas entraban en la tierra, producía la tierra para ellos, tenían que dar unas primeras ofrendas, los primeros frutos. Esos son los Bikurim. Y hay una declaración del Bikurim, pero es una forma litúrgica. Y esto es bastante singular. No suele pasar en la escritura que haya una liturgia tan clara. Entonces, cuando ellos entraron, debían decir: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto. Residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros una servidumbre dura. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran terror y señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora he aquí traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, Señor, me has dado. Esta es la declaración que debían hacer los hijos de Israel para los primeros frutos, las primicias. Lo primero que saliera de la cosecha. Estas primicias generalmente se dan, ¿no?, en Israel, por así decirlo, en la época de Pesaj, una parte, otra parte en la fecha de Sukkot, por ejemplo. Allí están los primeros frutos. Entonces, este fruto de la tierra debía ser entregado con una declaración litúrgica. Y esto es lo que llama la atención, ¿ya? Porque hay una declaración litúrgica. Es raro. Uno tiene que identificar en la Torá que no todas las cosas están escritas en el mismo tipo de redacción, ¿ya? Hay diferentes géneros literarios incluso en la escritura. A veces uno no lo entiende y a veces mezcla todo. Y a veces piensa que todo, por ejemplo, es literal. A veces uno lee todas las cosas literal y no entiende que detrás hay ciertas figuras, metáforas. Están los salmos, ¿cierto? Hay poesía litúrgica como los salmos. Hay otro tipo de reflexiones. Hay un poco de historia. Hay otro poco, ¿cierto?, de historias o narraciones que no necesariamente pasaron en la vida real, pero que están puestas allí como para mostrar un ejemplo. Como los típicos midrash, ¿no?, que suele hacer el pueblo judío. Que esto ya era tradición del mundo antiguo. Pero también está este género litúrgico, que no es muy común en la escritura. Entonces, veamos a qué se refiere todo esto. Está claro que esta oración que tenían que hacer los hijos de Israel era una liturgia, ya que él debía viajar al santuario, ¿cierto?, en Jerusalén, o al lugar que el Eterno escogiera, como ahí dice, no dice el lugar específico hasta este momento, pero sí dice: llevarás allí, ¿cierto?, tus primicias. Entonces el campesino tenía que llevar sus primeros frutos hasta ese lugar y colocarlos en un altar y hacer esta recitación litúrgica. Entonces, este es un género literario específico, un aspecto litúrgico. Cuando leemos otros pasajes bíblicos, a veces el significado es algo implícito y no tan explícito. En este caso es algo explícito. Ellos tenían que hacer esta declaración. Tenían necesariamente que decir estas palabras. De repente uno lee en las profecías que dice: y el pueblo dirá tal y tal cosa. Y no necesariamente el pueblo dirá tal cosa, pero sí es algo implícito, que el pueblo va a entender tal cosa,
¿ya? Pero en este caso es algo explícito. Entonces es importante. Nosotros estamos asociados con algunos géneros de nuestra época, como les decía, que los poemas, la poesía, a lo mejor la historia, relatada de una manera específica, narraciones, cuentos, fábulas, y ya más o menos uno va entendiendo todo esto. Bueno, en el mundo antiguo, este tipo de declaración tiene algo en particular, ¿ya? Podríamos no estar familiarizados con ellos hasta el día de hoy, pero es un tipo de contrato. Entonces, esta última sección de la Torá, que nos habla de las bendiciones y las maldiciones, están hablando de este género litúrgico que deriva de los tratados vasallos, que se llaman, que lo hemos visto en alguna oportunidad. Son tratados de vasallaje, es decir, hay un amo y hay un siervo, hay un señor y un siervo que le sirve a él. El amo le da protección a las personas y el siervo, por supuesto, está dentro de la tutela del Señor, dentro de sus márgenes. Tiene cierto grado de libertad, pero no tan amplio, ¿ya? Pero en el fondo no tiene que dejar de darle tributo a este Señor. Entonces, este es un juramento de lealtad. Este es un tratado vasallo. Es un juramento de lealtad lo que aparece aquí. Israel se compromete con Dios, ¿cierto? Con su Dios, el Dios de Israel, para ser leales completamente a Él. Y la muestra de esto es a través de esta declaración y a través de las primicias. Es decir, que las primicias eran por así decirlo, una garantía de este tratado. Entonces, si uno ve en qué constan estos tratados, tenemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, bastante interesante. Primero se daba un recuento de la relación histórica entre el señor y el vasallo. Y esto es lo que tenemos en la Torá. Tenemos que Moshe les dice, les recapitula, esto fue lo que pasó con ustedes, esto fue lo que vivieron, esto es lo que pasó, esto fue el trato. Todo esto hizo tu señor contigo. Y tú recibiste todo esto de él. Luego se dan en este típico tipo de tratado, por lo menos, en la antigüedad, que incluían este género litúrgico, ya dentro del tratado, las reglas que el vasallo debía obedecer. Entonces se nos dicen estas porciones qué es lo que tiene que hacer Israel para mantenerse en la obediencia, ¿cierto? Y bajo la protección de este Señor. Que en este caso, obviamente, estamos hablando de Hashem, el Dios de Israel. Entonces se manifiestan las reglas que deben cumplir. Y luego hay juramentos, y aquí está el punto. Juramentos del vasallo, en este caso como litúrgico, que debía declarar, de obedecer el tratado. Expresamente, con sus palabras, debía expresar su completa lealtad hacia su Señor. Y debía hacer estos juramentos. Por lo tanto, la entrega de primicia son juramentos, son pactos. Y de hecho, la festividad de Shavuot también se le suele conocer, la fiesta de la semana, como Hag Shavuot, porque también se escribe así, la fiesta de los juramentos. Y en Shavuot también habían primicias, justamente porque está ligado las primicias con los juramentos. El hecho de dar tributo nos conecta. El hecho de que seamos bendecidos, ¿cierto? En la tierra de Israel, como lo pasó con el pueblo de Israel, nos da a nosotros una obligación y lo manifestamos de una forma de juramento. Nosotros hemos sido bendecidos. Hemos reconocido lo que tú has hecho por nosotros. Nos vamos a mantener en tus reglas y juramentamos, ¿ya?, que vamos a cumplir. ¿Cómo? A través del cumplimiento de estos bikurim. Entonces, las primicias eran un tributo juramentado hacia Dios para bendecir al prójimo en el fondo. Que así como nosotros hemos recibido de ti misericordia, protección, nosotros también, una vez entremos en la tierra, vamos a proteger también a los demás. Te daremos a ti el tributo, somos leales contigo en cumplir esto, y se lo daremos al pobre, a la viuda, al huérfano, y al extranjero, y a los levitas. Entonces hay una relación totalmente directa allí, entre el juramento y la ayuda y el sostenimiento del prójimo, y del que tenía necesidad.
Así como yo te protegí a ti en el desierto, así como yo hice por ti milagros, tú también tomarás los primeros frutos, las primicias, lo mejor de la tierra y se lo darás también a tu hermano, para que no le falte. Y así como yo te ayudé a ti, tú también protegerás a los débiles. Este es el tratado en el fondo que habla la Torá. Y es algo muy importante de entender. Somos bendecidos para bendecir. Ese es el concepto, obviamente. Somos protegidos para proteger a otros. El Eterno nos ha dado, ¿para qué? Para que demos a otros. Y esto es lo primero que el pueblo debía entender. Entonces, si ellos no entregaban las primicias, significaba que ellos no reconocían de quién habían venido esas primicias, quién les había otorgado esa bendición, de quién venía en el fondo esa provisión, quién los protegía. Entonces, si ellos no daban eso, también provocaban que se desprotegieran a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y esto no debía acontecer. Entonces, y este tipo de contrato tenía un último componente, que era las maldiciones sobre lo que le sucederá al vasallo si éste viola las estipulaciones del tratado. Y las maldiciones son bien elaboradas. Son elaboradas, pero de una manera muy minuciosa, como nosotros vemos en esta parasha. Son muy precisas, no son generales, son totalmente detalladas en todo su sentido amplio. Tenemos nosotros una cosa interesante, ¿ya? Bueno, ahí, como hablábamos del tratado de vasallaje o el juramento de lealtad, hay un tratado de vasallaje que nosotros tenemos por lo menos el registro de esta época, de la época antigua, la época siria más o menos. Entonces, el orden de los castigos que hay en el Devarim, que podría ser algo como aleatorio, porque se escribe así, en realidad tienen un paralelo en los tratados de vasallaje, por ejemplo, de Esaradón, que se llama, que están escritos en el siglo VII antes de la era común, más o menos. Entonces, en ese tiempo, Yehudá o Judá, o el reino del sur, era vasallo de Asiria, ya en ese periodo. Antes fue vasallo de Egipto, de hecho. Pero en ese momento se habían familiarizado también con este tipo de declaraciones. Ya entendían por lo menos bien en qué se componían todas estas cosas. Entonces, no con el ánimo de traer declaraciones de otros dioses paganos, no es eso, sino para ilustrarles a ustedes que lo puedan entender. Este es el tratado de vasallos de Esaradón, para que ustedes entiendan el paralelo que hay, ¿ya? Y cuál es la naturaleza del tratado de Devarim. Dice, bueno, obviamente voy a leerlo, ¿ya? Obviamente no es que no estamos compartiendo esto como que es la verdad, ¿ya? Aquí se mencionan otros dioses, pero de manera lo hago ilustrativa. Amai, Anu, rey de los dioses, enfermedad de la lluvia, agotamiento, insomnio, ansiedad y mala salud en toda tu casa. Estas son las maldiciones. Que el pecado, que el brillo del cielo y de la tierra te cubra de lepra. Así prohíba que entres en la presencia de los dioses o del rey diciendo, vaga por el desierto como el asno salvaje y la gacela. Que Shamash, la luz de los cielos y la tierra, no os juzgue justamente. Que te ciegue, camines en oscuridad, que Ninurta, el jefe de los dioses, te derribe con su flecha veloz, que llene la llanura con tus cadáveres, que alimente con tu carne al águila y al chacal, que Venus, la más brillante de las estrellas, haga que vuestras esposas yazcan en el regazo de vuestro enemigo ante vuestros ojos, que vuestros hijos no posean vuestra casa, que un enemigo extranjero reparta vuestros bienes. Esta declaración sale en el tratado de vasallos de Esaradón, que tiene algunos similares, ¿no?, con el Devarim, con el Deuteronomio. Entonces, estas elaboraciones de las maldiciones que habían en la Torá estaban con el nombre de las deidades que iban a provocar todo esto, ¿ya? O sea, se violentaba el tratado de vasallaje, te vendrán estas consecuencias, y así actuarán. Por lo tanto, para ellos era importante ofrecer tributos también a estos dioses, porque si no ofrecían tributo, venían las maldiciones. Entonces entienden también que la práctica israelita en este sentido tiene cierta lógica en el mundo antiguo. Está dentro del mundo antiguo, por lo menos se logra entender qué es lo que ellos hacían, qué es lo que los diferenciaba también, y que esto tenía un paralelo
en los otros pueblos. ¿Ya? Entonces, pero para ellos el hecho de no darle tributo a estos dioses de la manera que ellos demandaban, significaba que iban a recaer sobre ellos maldiciones. Por lo tanto, si sobre ellos habían alguna de estas maldiciones, tenían que entregar tributos. Y así es como aumentaban el panteón de dioses, de tributos, en su minuto hasta tributos humanos, que finalmente no es lo que el Eterno pedía. Entonces la Torá nos trae un cambio bastante grande. Ya esto voy yo. La Torá nos trae que estos tributos son no para los dioses en sí, no para evitar maldiciones, sino para bendición. Los tributos eran para bendición, así como ellos hallaban bendición, que bendijeran a otros, que mantuvieran esta bendición. Así como yo los protegí, ustedes protejan a los demás. Pero están las declaraciones allí, están allí estos conceptos. Así que, pero hay otro punto, hay otro punto. Ahí nosotros podemos leer el paralelo. Te herirá el Señor con furúnculos, de Egipto con tumores, sarna, comezón, de lo cual no podrás ser sanado. Te herirá con locura, ceguera, turbación de corazón. Andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas a la oscuridad. No serás tropezado en tus caminos, serás oprimido y robado continuamente, etc. Si se fijan bien, hay algunos términos que en la antigua declaración se le atribuye a los dioses. Bueno, aquí la declaración de Deuteronomio es amplia. No dice el Dios del mediodía te castigará, no, dice andarás a tientas al mediodía. O sea, lo que tú ves no es provocado por diferentes dioses, sino por el Dios que creó todas las cosas. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Y bueno, no voy a leerlo porque en verdad yo sé que lo hemos leído, pero ahí están como los paralelos y tiene bastante de esto. Ahora, ¿cuál es el punto de esta declaración de Devarim? Y esto también es lo grande, aparte de lo que ya hemos dicho, el hecho de ser bendecidos para bendecir, el hecho de que no damos tributo en honor solo de los dioses, sino de ayudar a los demás. Hemos sido bendecidos, nosotros ahora te bendecimos a ti como, bendiciendo a nuestro prójimo. Tú nos protegiste, nosotros protegimos a nuestro prójimo. Pero también esta declaración da bendiciones. Y si ustedes vieron allí, cuando les coloqué este esquema, no hay bendiciones aquí. Si se fijan ahí, está la relación histórica, las reglas que deben obedecer, los juramentos que hacen y las maldiciones, pero no hay bendiciones. En el tratado de vasallaje en la antigüedad no había bendiciones. Los líderes o los señores, es como los señores feudales, por así decirlo. Ellos no prometían bendiciones para el pueblo, no las prometían. Pero en cambio la Torá sí nos plantea bendiciones. Nos dice en el fondo, ustedes entenderán que deben conducirse de esta manera, sabrán lo que pasará si no guardan esto, yo les voy a decir, pero también les voy a decir todo lo bueno que les daré. En el fondo aquí el Eterno se compromete de una manera más grande, porque cualquiera que no promete bendiciones porque sabe que a lo mejor no las puede cumplir, pero aquel que promete bendición es aquel que sabe que las puede cumplir. Aquel que promete algo tan grande como esto que está escrito aquí es porque sabe que tiene el poder y que puede hacer que esto sea así. Y no que es un azar, sino que efectivamente se cumplirá. Y esto es una naturaleza diferente que nos trae la Torá, ¿ya? En la escritura, los escritos de Israel. La bendición es incondicional. En ese sentido, tú serás bendecido si andas en esto, de verdad voy a cumplir esto. En cambio, los otros pueblos antiguos no tenían esto. Jamás se les dio unas promesas como esta. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas, las crías, bendito serán tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. Entonces la Torá nos promete bendiciones, que es muy diferente a lo que eran los tratados de la antigüedad. Toda la relación que tenían los pueblos con sus dioses no era como la relación que tenía Israel con su Dios. Y por eso se nos dice en la parashá constantemente, yo te trato como un pueblo especial, tú tienes un trato diferente. Todos los pueblos tienen unas reglas, viven conforme a ciertos paradigmas, pero tú eres diferente.
tú eres tan especial que yo te prometo bendiciones. Y si tú haces esto, yo voy a cumplir mi palabra, sí o sí. Porque nadie dice haré algo sin tener la posibilidad o la potencialidad de realizarlo. Entonces el Eterno lo prometió porque sí podía realizarlo. Es diferente a los otros dioses, que era más que nada un llamado de protección. Esto es protección y abundancia. Eso nos promete la Torá, si guardamos, si perseveramos en sus caminos. Así que, así como los israelitas serían castigados también por desobedecer, también serían bendecidos por obedecerlo. Y ahí está la gran diferencia entre la deidad de los israelitas, del Dios de Israel, y el resto de los otros dioses. La gran diferencia. Entonces, si nosotros nos preguntábamos ¿en qué diferenciaba a los israelitas del resto de los pueblos? En este tipo de cosas. Que Hashem nos prometió bendición. Que Hashem nos dio protección, pero nos dijo ahora tú protegerás a otros. No es un tributo por terror o temor a los dioses. O que me fue mal y yo doy mi tributo porque si no me va a ir peor. No. Yo te voy a bendecir y cuando te bendiga, tú bendecirás a otros. Y esa es la condición también para mantenernos dentro del pacto. Es algo todavía más profundo. Vamos al otro punto, las maldiciones. Comparemos las maldiciones. Aquí también hay algo interesante dentro de este texto. Las maldiciones que aparecen en esta parashá, en Devarim 28, son un poco diferentes a las maldiciones que aparecen en Vayikra, en Levítico 26. Y son bastante más duras las maldiciones de Devarim. Un poco por lo que hemos hablado, de estas condiciones también que hay dentro de estos tratados. Porque está hecho como tratado, ¿ya? Está hecho como tratado y como condicionalidad. Ahora, nosotros podemos ver aquí algunas cosas bien interesantes. El tratado de Devarim, a esto se le llama la tojajá o las tojajot, o tojejot, son las reprensiones, las maldiciones, o son las reprensiones, las advertencias contra la desobediencia. Y es una larga lista prácticamente de maldiciones que se trae en la Torá. Si bien comienza con algunas bendiciones breves, termina con maldiciones bastante extensas. O sea, la reprensión, la tojá, es bastante más extensa en la Torá. Son reprimendas, cosas que a lo mejor a la gente no le gusta leerlas porque, no sé, nos sentimos como, un poco como, a ver, ¿cómo decirlo? Complicados, porque chuta, si yo no hago esto me va a ir tan mal, aquí, allá, y es como una nube negra que se nos viene encima. Pero son reprensiones, ¿ya? No son simple maldición y ya, eso va a ser así, son reprensiones en este sentido. A ver, aquí hay algunos comentarios. Aquí ha compartido con nosotros Eliana un verso que dice, bueno, entonces el rey dirá a los de derecha, hablando de la venida del Mesías: vengan, bendito de mi Padre, al reino que les he preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recibieron, estuve desnudo, me vistieron, y enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y el rey les dirá: de cierto que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, así me lo hicieron a mí. Justamente ese es el punto. Como nosotros actuamos con nuestro prójimo, es como se nos va a juzgar también. Porque el Eterno no nos va a juzgar como lo tratamos a Él. Porque a Él no lo podemos tratar derechamente. O sea, aunque usted quiera decirle algo malo a Dios, no está al lado suyo. Usted no le puede quitar el pan a Dios. No le puede quitar el sustento. No le puede poner una zancadilla. No puede cegar sus ojos. Todo eso lo podemos hacer solo con nuestro prójimo. Por lo tanto, como ahí bien coloca este verso de Mateo,
justamente el juicio final va a ser por cómo tratamos a nuestro prójimo. El Eterno está viendo cómo tratamos a los demás. Él nos protegió, nos cuidó, nos guardó. ¿Cómo nosotros tratamos a los demás? Y ese es el gran punto de la Torá. Por eso la máxima es: no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero también, como dijo Yeshua, por el otro lado, haz con los demás lo que quieres que te hagan a ti. Si tu padre te bendice, se compadece de ti, tú ten compasión con tu prójimo. Si él te bendice, tú bendice a tu prójimo. Y de esa manera seremos perfectos delante del Eterno. Entonces, veamos entonces esta comparación que yo les mencioné. Estos dos versos de Levítico y de Devarim nos traen las maldiciones y son bastante peculiares. Por ejemplo, ambas comienzan similar. Dicen, Im lo tishmeu, pero si no obedeces, si no oyes la voz para poner por obra todos estos mandamientos. Pero el final de cada pasaje de esto es diferente. Fijémonos. Levítico dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos y despreciáis mis estatutos, si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte haré esto. Y ahí dice, yo por mi parte. ¿Ok? Entendamos ahí. Y el Devarim dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. Entonces aquí hay algo diferente. Comienzan igual, si no oyes, si no obedeces. Pero el Levítico dice, yo por mi parte haré esto. En cambio Devarim dice, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y es bastante más duro en ese sentido. Entonces, Levítico nos trae un trato como Dios nos trataría a nosotros, como Él haría con nosotros. Si tú haces eso, yo hago esto por mi parte. Y lo otro, el libro de Devarim nos trae como el contrato de por sí. Si tú no cumples, te sobrevienen todas estas cosas. Pero el libro de Vallecrá está hecho y está centrado en la persona, en el servicio, en cómo acercarse a Dios y en cómo Él se acerca al hombre. Hay una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué quiero que veamos nosotros aquí? Estas maldiciones están organizadas en grupos, ¿ya? Dentro del texto de Levítico. En cambio, no tiene el mismo paralelo en Devarim. Por ejemplo, en Vallecrá hay un sentido de 7. Por ejemplo, hay un número que se repite bastante, que es el 7. Por ejemplo, se repite bastante la palabra comer, 7 veces. Hostil, 7 veces. Hay menciones también de la palabra 7, como palabra, Sheva. Entonces hay como una estructura mucho más elaborada en Vallecrá, que tiene un antecedente de completitud. Esto es el punto completo. Si tú no obedeces, yo haré por mi parte esto. Pero hay un complemento, hay algo completo, aquí está cerrado. En cambio, el libro de Devarim nos muestra el tratado, por así decirlo, cerrado, pero a la vez abierto. ¿En qué sentido? Está como incompleto. Te vendrán sobre ti todas estas cosas, serás destruido, prácticamente dice. Fíjense bien. Aquí hay otro punto. Resulta que en los dos contextos de las maldiciones nos trae algo bastante peculiar en cuanto al exilio. En Vallecrá nos dice que el exilio vendría a causa de que el Eterno tiene consideración de la tierra. Dice, entonces la tierra gozará de sus días de reposo, cuando ustedes desobedezcan, sean expulsados, etc. Mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces descansará la tierra, gozará de su reposo. En todos esos días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días, cuando habitabais en ella. En cambio, en Devarim dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán, te alcanzarán, hasta que seas destruido, porque no escuchaste al Señor tu Dios, no guardando sus mandamientos y estatutos que Él te mandó. Entonces, el libro de Devarim nos dice que todo el exilio, la expulsión viene a causa de la falta de arrepentimiento y la desobediencia. Pero el libro de Vallecrá nos dice que el exilio, la expulsión, también viene a raíz de que la tierra sea purificada.
de que la tierra tome descanso, de que la tierra también pueda guardar su reposo. Hay un sentido más completo todavía, como les decía. Hay un sentido diferente que se le otorga aquí. Ahora, fíjense en cuanto a la duración de la alianza. Es bastante... y aquí entramos en un tema que incluso se discute en el Brit Hadashah. A veces se habla en el contexto de la iglesia. ¿Se pierde o no la salvación? Si Israel peca, fue destruido y se acabó todo. Ya no hay más pueblo, ahora somos un pueblo que es diferente, que lo ha reemplazado. Dios quita su providencia divina, su supervisión divina sobre el pueblo, o simplemente cuando el pueblo peca lo destruye y se acaba todo. Y es justamente este paralelo que nos trae aquí. Dice, en Devarim nos menciona que el pueblo, si desobedecía, iba a ser destruido, aniquilado, con esas palabras, literalmente aniquilado. Y el verbo que utiliza aquí es el verbo con la letra Shin Mem Dalet, que significa aniquilar, ya destruir totalmente. Devarim dice, él enviará sobre ti la maldición, confusión, censura, etcétera, hasta que sea destruido y perezca rápidamente. Si desobedeces, Devarim también dice, él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Se verás a tu enemigo hasta que te haya destruido. Y nuevamente, el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza y descenderá del cielo sobre ti hasta que sea destruido. Y como decíamos ayer, es bastante duro el libro de Devarim. Habla prácticamente de la destrucción del pueblo. Pero en cambio el libro de Vayikra, cuando menciona también la bendición y maldición, dice, en cuanto a la maldición y el fin, sino que por ellos, por los patriarcas está hablando, me acordaré del pacto de tus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Uno podría preguntarse cómo el Eterno hace estas declaraciones tan duras. ¿No acaso está escrito que Moshe le decía, pero cómo vas a destruir este pueblo? ¿Cómo van a decir entre las naciones? Solamente los sacaron de Egipto para destruirlos en el desierto. ¿Cómo entendemos entonces el verso de Abraham cuando el Eterno dice que va a destruir Sodoma y Gomorra y dice, y no lo destruirás? ¿Acaso la destruirás si hay allí justos en medio de ellos? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿destruirías toda la ciudad? Si hay 20, si hay 10 justos. Entonces, el libro de Devarim es bastante duro. Es como, y es la misma actitud que vemos en la Torá cuando el pueblo peca de una manera muy estricta. Las condiciones del pacto son así. El pueblo peca. ¿Cuál es el fin del pecado? La muerte, la destrucción. El pueblo desobedece. ¿Cuál es la finalidad? La muerte de la destrucción. Y no podemos negar esto. Aquellos que se alejan de Hashem en todos sentidos, se rebelan, hacen todo lo malo, hallarán destrucción. Entonces la Torá tiene que decirlo. Va a haber destrucción, pero también la Torá nos dice, pero una vez que hayan pasado todas estas cosas malas, yo me acordaré del pacto. Y así como Moshe le recordó, como Abraham le recordó de su misericordia, ¿acaso actuará de esta manera? Y vemos ahí que nuestros padres también negociaron. Sí, nuestro pacto dice que seremos destruidos, pero no tendrás tú misericordia. ¿No te acordarás tú de la misericordia de nuestros padres, del pacto que hiciste con ellos cuando nos sacaste de Egipto? ¿Por qué actuarás de manera tan drástica? Y herirás y no vendarás. Y en la Torá tenemos siempre este juego. Tenemos siempre este juego. La maldición está hecha para que nosotros entendamos. Pero el libro de Deuteronomio, de Vayikra nos dice que la maldición también tiene una parte, que es la parte de Dios. Sí, merecerán esta maldición, pero yo, por mi parte, aun cuando está fuera del pacto, aun cuando está fuera de este tratado, yo me acordaré, yo tendré misericordia. Aun cuando la finalidad de la violación del pacto sea la destrucción, yo sí me acordaré de ustedes. Yo sí recordaré. Por lo tanto, Israel y todos nosotros siempre podemos apelar a su misericordia,
a su bondad, aun cuando hay un decreto malo, aun cuando hay decreto de destrucción, de pecado, aun cuando no hay salida. El Eterno, aún fuera, incluso de pacto, de tratado, de condición, Él dice, yo me acordaré, yo no lo destruiré por completo. Yo destruiré, pero no lo destruiré por completo. Yo me acordaré. Si hay entre ellos una generación que tenga, que se vuelva, que haga, se arrepienta, que haga lo bueno, yo me acordaré para nuevamente levantarlos y hacerlos una nación. Y vemos esto en la Torá, que nos parece contradictorio, pero no es otra cosa que para hacernos entender a nosotros que el pecado, la desobediencia, ¿cuál es la finalidad? No es otra que la aniquilación, la muerte. Aquel que peca, que hace lo malo. O por ejemplo, cuando se habla de la salvación, ¿se puede perder? ¿No se puede perder? Claro que se puede perder. Pero aún así, el Eterno, fuera de la condición, dice, pero yo no permitiré que sea así. Si de verdad se vuelven a mí. Se puede perder, por supuesto, todo. Podemos ser destruidos si desobedecemos, si hacemos lo malo, si en algún momento terminamos matando, robando, o quizás qué cosa. ¿Podemos terminar destruidos? Por supuesto que sí. Y a Israel en muchas épocas les pasó. Fueron aniquilados, fueron objeto de burla, fueron vitupendiados por todos lugares. Vituperados. Por todo lugar, difamados. Se hicieron canciones contra los judíos. ¿Cierto? Como está mismo escrito, fábulas contra ellos, de burla. Pero aun cuando estaba escrito que si desobedecían vendría destrucción, también está escrito, pero yo por mi parte, aun cuando esté fuera de esto, por mi parte, como dice ahí, yo me acordaré del pacto de sus antepasados, aun cuando ellos no fueron fieles al pacto. Yo me acordaré del pacto de sus antepasados, los que sí lo hicieron, los que sí anduvieron en amor y en bondad, y tendré misericordias de ellos. Y aquí el Eterno nos entrega la otra dimensión grande en cuanto a la maldición. No es solamente de que viene destrucción y ya, sino que Hashem, aún fuera de los decretos malos que nosotros mismos hemos acarreado en nuestra vida, nos puede salvar. Y se puede acordar y nos puede perdonar. Y estos son los días que vivimos también de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Son los días donde nosotros recordamos que el Eterno, aun cuando hay decretos malos contra nosotros, cuando nosotros mismos los hemos ganado, Él nos puede perdonar. Aun cuando esté declarada destrucción, muerte, porque hemos incumplido, porque nos hemos alejado de Él, aún está escrito, pero yo me acordaré. Aunque ellos no se acuerden, yo sí me acordaré. Yo sí tendré misericordia, por amor a mis siervos, por amor a Yeshua, por amor a nuestros patriarcas. Él sí se acuerda de aquellos que sí guardaron y sirvieron. Y cada generación que tiene alguien que se acuerde de Hashem, como lo fue en la época de Moshe, donde el pueblo se olvidó, se rebeló contra el Eterno, aun cuando habían visto todos los milagros, pero fue Moshe el que no se olvidó y le dijo, recuérdate del pacto, cómo nos aniquilarás a ti, aquí, cómo destruirás todo este pueblo, ten misericordia, perdona a tu pueblo, por favor te ruego, siempre que haya alguien que haga tefilá, siempre que haya alguien que ruegue, siempre que haya alguien que ore, que clame, que ayune, aun cuando haya malos decretos contra nuestras vidas, el Eterno se acordará de su misericordia y los anulará y los romperá y no nos destruirá a nosotros, sino que destruirá el mal decreto sobre nuestras vidas, así como pasó en la historia de Israel, así como Abraham también intercedió por otros. Entonces también nos dice a nosotros, alguien intercedió por nosotros para que esto fuera así. Alguien tuvo el valor para que fuéramos redimidos. Nosotros también tenemos que tener ese valor para redimir a otros. Tenemos que tener valor para salvar a otros. Aun cuando se declare destrucción sobre la vida de los demás, podemos salvar su vida. Y eso es lo que hizo Yeshua con nosotros, en nuestra vida. Aun cuando había decreto de destrucción, de maldición, Él pagó, ¿cierto?, este precio para salvarnos. Tuvo compasión, tuvo misericordia. ¿Para qué? Para que el Eterno viera su sacrificio y dijera, por amor a Él y su sacrificio tendré misericordia de ellos y los salvaré.
Y el Eterno demanda lo mismo de nosotros. Hay un pacto, hay una condición, hay toda una cosa alrededor dentro de la Torá. Pero Él no se olvida de la misericordia, jamás, aunque nosotros nos olvidemos. Él se acuerda de sus siervos. Hay un punto interesante también que dice hablando de la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida. Comentario que hace el rabino Abravanel, famoso comentarista de la Edad Media. Él nos dice: hay una división entre el castigo que se produce por una acción divina y el castigo que se produce por la eliminación de la providencia. Y aquí también podemos entender por qué la Torá nos dice serán destruidos, y por otro lado, pero yo me acordaré. Hay diferente castigo, por así decirlo. Hay uno que se produce simplemente por una acción divina, es decir, el Eterno castiga, el Eterno hiere, el Eterno hace una acción que finalmente tiene un peso en nuestra vida o en la historia de Israel, como lo ha pasado en la historia, en los exilios y en el holocausto, etc. Pero hay otro tipo de castigo que viene por, como dice ahí, la eliminación de la providencia divina, o la ashgajá, la supervisión divina, la presencia del Eterno que está ahí presente. Cuando Dios castiga por acción directa, no castiga a la persona que no ha pecado por causa de aquel que ha pecado. Fíjese, interesante. Porque la Torá está escrita: si tú desobedeces, te pasará esto a ti. Entonces, cuando Hashem castiga con acción directa, es a la persona, al que hizo la acción, o a la nación en su momento, a su generación, la castiga. Pero no es así. No es así el castigo que se produce por casualidad como resultado de la retirada de la providencia por parte de Dios. Y es decir, cuando Hashem ve que hay maldad, que no es honrado, que su presencia no puede estar allí, que está entre todo entremezclado, que no hay santidad, no simplemente castiga, y no viene Él y hiere, sino que se oculta, se aparta de allí. Hay mucho castigo que viene a nuestra vida por causa del apartamiento, ¿ya? De Dios, de algunas situaciones de nuestra vida, o del pueblo en algunos momentos. Porque le ocurre a la comunidad en su totalidad. Porque esto le ocurre a la comunidad en su total, ¿en qué? Porque hay pecadores entre ellos, Dios esconde su rostro de todos ellos. Y esto es lo que a veces pasa en la historia. A veces, como hay pecado que se alza en una generación, el Eterno permanece oculto. Y aunque haya justos, parece que hay sufrimiento sobre los justos. ¿Por qué? Porque la providencia divina se ha alejado de ese lugar a causa de la injusticia. Es como lo que veíamos en la historia de Abraham y Sodoma y Gomorra. Pueden haber 10 justos, pero es tanta la injusticia. O pueden no haberlo, de hecho habían menos. Son tan pocos los justos y hay tanta injusticia que aún sobre los que son justos, los que cumplen, también hay consecuencias negativas. Y esto es algo difícil de exponer, pero lo hemos visto. Y sabemos que funciona así muchas veces. Dios esconde el rostro de ellos, porque en general esa generación se lo ha ganado. Y aún de los justos, a veces pasa que hay castigo, hay malas consecuencias. No porque el Eterno quiera castigar al justo, sino porque Él retira su providencia, retira su supervisión divina. Todos ellos se exponen a los trabajos de la casualidad y el accidente. De modo que ocasionalmente una persona que no ha pecado también es herida cuando se expone al peligro, y el pecador que puede no haber estado allí escapa ileso. Cuando no hay obediencia, cuando no se cumple la Torá, cuando no hay santidad, cuando no hay relación con Hashem y no hay presencia de Él, las cosas quedan al azar. El justo a veces es castigado y el malvado a veces es recompensado, cuando no se instaura correcta justicia, cuando no hay suficiente para que el Eterno pueda decir: yo estoy aquí en medio de vosotros. Y este es el gran problema que ha tenido Israel también a lo largo de su historia. Cuando el pueblo ha caído en desgracia tan grande por castigos divinos diferentes, pero hay otros momentos, otros tiempos, donde el mismo pueblo, a causa de que todavía no ha vuelto, se ha vuelto infamia entre las naciones.
se ha vuelto causa de odio, no por un castigo divino, sino por el alejamiento de la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque no guardan el pacto. Y esto es lo que tenemos que entender también en cuanto a bendición, maldición. El Eterno nos promete bendición que Él las cumplirá, sí, amén. Y dentro de los pactos de la antigüedad, la Torá va incluso más lejos. Pero también dice, yo me acordaré de ustedes, aun cuando hay maldición de por medio. Pero también nos dice, yo los destruiré. Cuando hay demasiada maldad y el Eterno actúa, no hay quien frene esto. Por lo tanto, en los tiempos donde hay alejamiento de Dios, nosotros tenemos que procurar que se pueda restablecer esta relación con Él, que haya justicia nuevamente, que se declare la voz de los indefensos, que se la alce, que se la rescate, que haya justicia para ellos, para que no vengan días como lo dice Malaquías, ustedes habiendo quitado su mano, habiéndole quitado a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, no dándole esos diezmos, esas primicias. Me han maldecido con maldición. Por lo tanto, el Eterno pone su afrenta contra Israel. ¿Cuándo? Cuando aleja, ¿cierto?, Israel de ser lo justo. Y llega hasta el punto de castigarlo. Pero tenemos que entender que a veces el Eterno se aleja porque hay demasiado caos en nuestra vida o en nuestra sociedad. Por eso es importante ordenarnos. La Torá dice que nos tenemos que ordenar para que se cumplan las condiciones. Y no para que haya siempre excepciones, sino para que se cumplan las condiciones. Si tú andas aquí, en este camino, yo te bendeciré. Y no es que de repente me cayó una bendición del cielo. No. Si tú andas en este camino, yo te bendeciré. ¿Por qué? Porque tú andas en este camino. Y al contrario, no por estar lejano del camino y porque me va bien, a lo mejor gozo de un momento de suerte, sigo así. No. Me debo volver. Porque puede que la providencia divina no esté sobre mí, solamente sea algo casi casual, que no venga de parte de Dios, y lo que no viene de Dios perece. Entonces, si aún me va bien y no estoy cerca de Él, tengo que acercarme, volver a la condición del pacto. ¿Para qué? Para que pueda ser bendecido, y la palabra se cumpla en mi vida, y se anule el mal decreto. Para finalizar, al menos esta exposición, leo estos versos. La promesa comprendida y nos persigue y nos alcanza. Para hacer descender las bendiciones de Hashem, está escrito: Uvaú aleja kol abrajot aele ve isibuja, etc. Si os mantenéis fieles al pacto con Dios, todas las siguientes bendiciones os perseguirán y alcanzarán. No es que va a ser la suerte la que les va a provocar el golpe de suerte. No es eso. Si ustedes se mantienen fieles en las condiciones, en el pacto, ciertamente las bendiciones, aunque ustedes se alejen de ellas, las perseguirán y los alcanzarán. Y esto es lo que nosotros hacemos también en este periodo que nos vamos acercando a Rosh Hashanah y Yom Teruah, donde las bendiciones nos tienen que alcanzar. ¿Cuándo? Cuando nosotros rectificamos, cuando nos arrepentimos, cuando realmente volvemos a Él, cuando pedimos perdón. ¿Para qué? Para que este próximo año no me vaya bien porque sí, sino que porque la bendición me alcanza, por cuanto yo me mantengo fiel. No soy tibio, soy o frío o caliente, en este caso caliente, ¿cierto? O soy o no soy. Cuando soy, la bendición me alcanza y me persigue. Y eso es lo que el Eterno quiere también para este tiempo. Que no sea algo azaroso, sino que de verdad sea su mano que la veamos detrás, cuando seamos fieles y nos puedan alcanzar. Y el otro verso que les comparto dice: Leman taskilu et kol asher ta'asun. Permanecerán fieles en el pacto con vuestro Dios para tener éxito. Leman taskilu, para que sean exitosos. Et kol asher ta'asun, en todo lo que hicieran. Entonces, ¿qué nos dice? Para que permanezcan fieles, para que sean exitosos. Y la palabra taskilu, que ahí aparece en hebreo, para éxito, en hebreo significa comprender. No simplemente significa me fue bien, buena fortuna. En hebreo, taskilu tiene el sentido de comprender. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos qué es lo que debemos hacer,
Si nosotros entendemos bien cuál es el camino, qué hay y qué no hay que hacer, si entendemos bien esta relación de pacto que el Eterno quiere con nuestras vidas, no va a ser suerte que nos vaya bien. La condición del éxito es entender por qué me fue bien, por qué me fue mal. Yo creo que esto ustedes lo podemos escuchar incluso en ámbitos incluso de negocio. El éxito viene por comprender lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Ya que mencioné el tema de los negocios, fíjense que hay algo bien interesante. Se dice que para que un emprendimiento tenga éxito, primero hay 9 fracasos. Un emprendedor que quiere tener éxito, primero fracasa 9 veces. En promedio, esto es verdad. Esto no es mentira. Son cifras reales. En promedio se fracasa mucho más de lo que se tiene éxito, pero no se le ve al fracaso como una maldición. En ese sentido, se le ve como un aprendizaje, una comprensión, qué hice bien, qué hice mal. Entonces después, cuando yo quiero hacer un emprendimiento o cuando quiero levantar una empresa, o como dice la misma Torá, cuando hagas tu empresa y para que en todo lo que emprendas te vaya bien, ya comprendas qué es lo que te hizo que te vaya mal y qué es lo que hizo que te vaya bien. Cuando ya sepas, cuando entiendas, allí tendrás éxito. Y eso es lo que nos dice la Torá. Entonces comprender bien la condición de las maldiciones, las bendiciones, el pacto, la obediencia y las reglas es de vital importancia. Saber y conocer la Torá para que nos vaya bien y comprendamos bien. Y no sea en la suerte, no sea que nos vaya bien porque el Eterno está lejos de nosotros y nos fue bien porque sí, sino que nos vaya bien porque de verdad nos mantenemos en sus caminos. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Así que nuestro objetivo quizás para este otro año tiene que ser este. Aunque me vaya bien en algo, es algo que yo se lo dedico al Eterno, es algo que yo lo hice por un bien, pensando en Él, por bienes justos, por bienes verdaderos. Estoy ganando algo de mala manera, en mi vida incluso, o quizás sentimental. Mantengo a alguien a mi lado porque lo estoy obligando, lo estoy presionando, o de verdad ahora entiendo la relación que tengo para traer bendición a mi vida con los demás, qué es lo que yo tengo que dar para mantenerme en este pacto. Ayuda yo a mi prójimo, a lo mejor no me va bien porque no ayudo nunca al otro. Entonces del cielo no me mandan ayuda porque yo no ayudo. Quizás podamos reflexionar sobre esto para irnos preparando realmente. Él quiere que estemos bien, que nos vaya bien, que tengamos éxito. Pero para eso tenemos que replantear nuestros caminos, nuestras sendas. Y en todo lo que nos fue bien de una manera azarosa, tenemos que ver el propósito de Dios en esa área de nuestra vida también. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura en esa área de nuestra vida? Para que nos vaya bien, tomados de su mano, en sus caminos, y que Él nos garantiza su bendición. Amados, esta ha sido la parashá que les quería compartir esta semana. Que Él nos quiera bendecir y que sus bendiciones nos alcancen por andar en sus caminos y nos persigan como quien caza a su presa. Aunque nos alejemos, Él nos bendecirá y sus bendiciones nos alcanzarán. Amén, así sea. El Eterno les bendiga.